Y nos estabas platicando, Alejandro, entonces, que hoy es el juicio de el aeropuerto. Hoy se conmemora el juicio sumarísimo porque fue de 20 horas ininterrumpidas, hecho donde se procesó a Felipe Ángeles. El gobierno carrancista lo procesa allá en Chihuahua, en el Teatro de los Héroes. Y cerca de las 10, 11 de la noche del 25 de noviembre lo condenan a muerte para ser fusilado poquito antes de las 7 de la mañana del 26, o sea, mañana. Entonces, hoy se conmemora, fue en 1919, o sea, hace 102 años. Injusto y rápido. Estaba cantada simplemente lo revistieron de legalidad como nos gusta hacer en México. Hagamos un juicio, pero ya desde antes Carranza se la tenía guardada desde 1914 porque el general que, digamos, encabezó esa rebelión de apoyar a Pancho Villa contra Carranza fue Ángeles. Y Carranza veía en Ángeles a un rival en términos de que podría ser presidente de México, porque tenía conocimiento, porque tenía experiencia, porque era un hombre preparado, por eso lo admiraba tanto también Francisco Villa. Entonces se la tenía guardada. O sea, en el momento en que cayera en las manos de Carranza, lo iban a fusilar. ¿Y por qué cayó? Hubo peticiones de solicitud de indulto de parte incluso de organizaciones en Estados Unidos, incluso me parece que del gobierno, que pues, obviamente le conmutaran la pena de muerte por cárcel o algo así, o exilio, y Carranza fue totalmente inflexible, dijo que no. ¿Y por qué no se apeló? ¿Tuvo tiempo? Es que, a ver, ya ves que nos gustan mucho a nosotros los personajes mesiánicos, así con este aura de transformadores. Felipe Ángeles estaba en el exilio, y entonces oyó el llamado de que tenía que transformar a la sociedad. Se empapó durante varios años de las ideas socialistas allá en Nueva York. Además traía toda la idea de Madero, porque acuérdense que Felipe Ángeles pasó los últimos 10 días con Madero preso en Palacio Nacional, y ahí lo conoció bien, seguramente ahí le habló mucho de democracia a Madero, y entonces digamos que el nuevo Madero fue Felipe Ángeles. Se va al exilio después de que pierde con Villa en 1915, y en noviembre de 1918 dice, tengo que regresar a México a buscar la armonía entre los mexicanos. Entonces regresa y es cuando se une a Pancho Villa por última vez, desde más o menos noviembre, diciembre del 18, anda con él en algunos, en la campaña, pero lo que hace ya es un predicador, o sea, salva vidas, procura que el enemigo sea bien tratado, trata de convencer a Villa de que no se van a arreglar a balazos las cosas. Villa le dice que el único lenguaje que entienden los carrancistas son los balazos. Y le dice, se va a arrepentir usted de haber regresado a tratar de transformar a México. Y sí, en algún momento dado se separa de Villa, más o menos en el mes de noviembre de 1919, lo traicionan y lo toman prisionero en el Cerro de la Mora. Le tocó la mala suerte, lo tomaron prisionero, lo sentenciaron a muerte. De ahí se lo llevan a Chihuahua y ahí es donde se lleva el juicio en 20 horas. O sea, no fue 8 semanas, 20 horas. Eso era justicia expedita. Ahí sí. Y ahora sí se llama. Felipe Ángeles es muchísimo más que sus bigotes en el logotipo del iPhone. El punto, se ha hablado tanto de Felipe Ángeles y tampoco se ha dicho realmente de quién fue este personaje. Creo que es un personaje excepcional en la revolución, un humanista, un pensador. Parece un contrasentido, pero era un militar humanista. Cuando combatía se convertía en el dios de la guerra, pero una vez que terminaba el combate no había venganza, no había fusilamientos, procuró salvar vidas. Sí, es muy importante. Lástima que ahorita todo se haya reducido a darle como su nombre a un aeropuerto, pero yo creo que el gobierno tendría que haber hecho una gran campaña para conocerlo más, porque es de esas figuras de la historia que merecen ser conocidas, más conocidas. Tiene un librito, si lo quiere conocer. Hay un historiador, Alejandro Rosas se llama, y tiene un librito, no sé si sea fácil de conseguir,
porque además es pequeño, es muy fácil de leer, es decir, en una sentadita se da uno una idea muy clara de quién era ese personaje. No es nuevo el libro, chiquito, No, ya repito. tiene sus años. Yo creo que en librerías de viejo, y igual hasta en oferta de esos donde hay de 10 pesos, te llevas el que quieras. Sí. Pero búsquenlo en las secciones de Revolución Mexicana en librerías de viejo, ahí debe de estar. El único personaje similar es Lucio Blanco. También, claro. De gran humanismo, gran valor. Lo llamaban el caballero Bayardo de la Revolución Mexicana. Y sí, era un elemento de civilización que les repugnaba. Y sí, es un baldón para el bando carrancista haber asesinado a Lucio Blanco. Es imperdonable lo que sí. ¿Sabes? Y también obviamente a Felipe Ángeles. ¿Sabes qué acabo de ver, Alejandro? Estaba en Veracruz y está la Marina y están las portadas de la defensa de Veracruz. Los cadetes mostraron su bizarría, dice. Sí, claro, cuando se usa como valentía. Cuando se ocupaba correctamente. Pues más que correctamente cuando se ocupaba de otro modo, ya evolucionó. De todas maneras sigue teniendo esa acepción, puede ser valiente, pero puede ser en una segunda acepción absurdo. Está la portada de un periódico así con ese título. Bueno, Ángeles está en la pluma de ese historiador que un día les presentaré. Pero no nos dijiste cómo se llama el libro. Ah, sí, Felipe Ángeles. Felipe Ángeles. Tal cual. Es un librito chiquitito. Se llama Felipe Ángeles y es la mejor biografía de Pancho Villa. No, no sé. Inicios. Buen día. Soy Ana Camila, de 14 años, en el estado de Hidalgo. Mi secundaria se llama Felipe Ángeles y gracias a Alejandro Rosas sé más sobre Felipe Ángeles. Mis compañeros no tienen ni idea de quién es. Mira, qué bonito. Ya les puede platicar cómo lo definió el general humanista, dijo Alejandro Rosas.